Señor, gracias por tu palabra. Ponemos en tus manos este estudio, guíanos a través de ella, Señor, y que podamos salir de aquí edificados, consolados, exhortados y listos para toda buena obra. En nombre de Cristo, amén. Bien, en el verso número 1 dice así: Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿Ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él? Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En esta sección vamos a estar viendo algunos cuestionamientos sobre el día de reposo, pero en esta primer parte vamos a estar viendo cómo Jesús se va a interesar en saciar la necesidad del hombre. ¿Okay? Para comenzar, en el verso número 1, dice que esto sucedió en un día de reposo. Estaban los discípulos pues comiendo, se metieron a un campo, arrancaron espigas, las restregaron y las empezaron a comer. ¿Por qué? Porque era parte de algo permitido en el pueblo de Israel. En la ley de Moisés, en Deuteronomio 23, verso 25, había una ley que protegía al necesitado. ¿Y cómo te explico? Los discípulos habían dejado todo para seguir a Jesús. No tenían nada, dependían completamente de Jesús y tenían hambre. Entonces echaron mano de esta ley que protegía al necesitado, entraron a un campo y empezaron a comer espigas. En ese entonces ni siquiera eran espigas de trigo, comentan los arqueólogos, sino que eran espigas de cebada, ¿no? Como sea, si no tenías que comer, podías entrar, según esta ley, a un campo de una persona, quien quiera que sea, y con la mano podías arrancarlas, desmenuzar todo eso y comerte el grano. Era algo que se permitía. Uh-huh. Pero lo que los fariseos cuestionaban no era precisamente eso, sino que lo hacían en día de reposo, en sábado. En efecto, la ley de Moisés mandaba no trabajar en sábado, pero lo que ellos estaban prohibiendo no era el mandato como tal, sino la interpretación que ellos le habían dado a ese mandato. ¿Se entiende la diferencia? Era más la tradición rabínica que el mandato como tal. Ellos definieron de manera bastante exhaustiva que entre muchas cosas segar espigas estaba mal, era trabajar en día de reposo. Ahora, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Bueno, ahí nos vamos a meter en tantos detalles, ¿no? Porque podríamos hablar acerca de esto mucho tiempo. Pero algunos piensan que con cortar con la hoz en un campo, eso era trabajo, pero algunos se iban más allá y decían, no, el hecho de cegar, aunque sea con la mano, eso también es trabajo. Y bueno, había todo un debate entre los fariseos y demás. Pero el punto aquí es que para los fariseos cegar en sábado estaba mal. Cosechar en sábado espigas estaba mal, era pecado para ellos. Ajá. Por eso los fariseos le preguntan, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Y Jesús les contesta de una manera muy, muy directa. Les dice, pues es por hambre. Tenían hambre. Estaban comiendo porque simplemente dependen de eso, de la misericordia de los dueños de los campos, porque me están siguiendo. Tenían hambre. Y esto es algo muy interesante porque sumergidos en todos los innumerables detalles de la observancia del sábado, los fariseos habían perdido de vista algo muy importante, y por no decir lo más importante, la necesidad del hombre. Tenían hambre. Ahora, para que pudieran entenderlo, se va a un evento del pasado, a la vida de David, al que nadie cuestionaba, ¿ok? Y en Primera de Samuel 21, vamos a echarle un ojito juntos. Ahí se encuentra esta sección. Primera de Samuel, capítulo número 21. En el verso 1 dice, vino David a Nob al sacerdote Ahimelech. Déjame darte un detalle. En el Nuevo Testamento, en uno de los evangelios, Jesús identifica a este Ahimelech como Abiatar, que realmente era el hijo de Ahimelech, pero era el sumo sacerdote. Y dice,
Y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes a lo que tengas. ¿Qué está sucediendo con David? Estaba huyendo de Saúl en esta parte de Samuel. Estaba huyendo, Saúl lo quería matar y tenía hambre porque no había comido en su huida. Entonces le dice, ¿sabes qué? Lo que tengas, o sea, tienes un pan Bimbo, lo que sea, gol, lo que caiga está bueno, un bolillito, me caería súper bien, algo así le está diciendo. Pero fíjate aquí, el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes, o sea, los cuerpos de los jóvenes, eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán hoy santos sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Bueno, ¿qué sucede aquí? David le pide comida, pero no tenían más que panes de la proposición. Los panes de la proposición eran panes que se ponían en una mesa dentro del tabernáculo de Dios y en esa mesita ordenaban 12 panes y eran para adorar a Dios. Era una ofrenda de panes, de cereales. ¿Te acuerdas cuando lo estudiamos en Levítico? Ajá. Pero después de 7 días tenían que cambiarse los panes por panes recién horneados. Y esos panes que sacaban se los podían comer los sacerdotes. Ajá. Ese pan solamente era para los sacerdotes, no se podía dar a nadie más. Ajá. Pero cuando David le dice eso a Abiatar, Abiatar lo ve con hambre y le dice, pues nada más tengo estos, cómetelos. Hasta el mismo sacerdote entendió que muy a pesar de, digamos, este ritual de adoración, había una necesidad real en David. Y entonces, pues se compadece de eso y se los da. Y en el Antiguo Testamento nadie, y en el pueblo de Israel nadie cuestionaba la decisión de Abiatar. Todo el mundo entendía, lo hizo porque David tenía hambre. Era lo más lógico de hacer. Entonces Jesús lo lleva a este pasaje, a esta situación que pasó con David, para mostrarles eso. Se los di porque tenían hambre y es lo más obvio de hacer. Entonces, qué interesante. Dicho de otra forma, no es que las prácticas religiosas, ¿no? El Shabbat y todas estas cosas que se hacían fueran poco importantes o fueran inválidas, pero a Dios le importa más la gente. A Dios le importa más la necesidad humana. Por encima de las prácticas religiosas se encuentra la necesidad real del ser humano. Y Jesús está interesado en suplir esa necesidad. Lo hemos visto en Lucas, a Jesús haciendo eso todo el tiempo, sacando demonios, curando leprosos, sanando enfermos, proviendo peces para los pescadores, sanando el paralítico y demás. Todo el tiempo está supliendo la necesidad humana. Ojo, no es lo más importante que Jesús vino a hacer, porque Él vino a perdonar pecados y a dar vida eterna a través del Evangelio, a entregar su vida en rescate por muchos. A eso vino Jesús. Pero eso no significa que no le importara la necesidad de la gente. Él vino y suplía también las necesidades de las personas. En la traducción al lenguaje actual, en Marcos 2:27, hablando de este mismo evento que estamos estudiando aquí en Lucas 6, dice, el sábado, aquí también, haciendo referencia al verso 5, termina Jesús diciéndoles, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces termina Jesús dando esta frase, pero déjame leértela en la traducción al lenguaje actual. Dice, el sábado se hizo para el bien de los seres humanos y no los seres humanos para el bien del sábado. Me encanta la telea porque lo deja muy claro. Jesús habla acerca del verdadero propósito del sábado. El sábado no era el fin en sí, ¿ok? Sino que el sábado fue creado en un principio para el bien del hombre. Eso les dice Jesús. Por tanto, es absurdo prohibirle a alguien que arranque espigas en sábado y se las coma.
porque hay una necesidad y el sábado se creó para eso, para que el hombre tuviera descanso en su trabajo, para que pudiera deleitarse en Dios y también pudiera descansar. Entonces es completamente válido comer en sábado, le está diciendo, es completamente válido arrancar espigas y comerlas en sábado. Y cuando les dice que el Hijo del Hombre es Señor a un día de reposo, también le está diciendo, yo el Hijo del Hombre soy quien decide lo que puede hacerse y lo que no puede hacerse en el día de descanso, no ustedes. ¿Cuál fue el error de los fariseos? El error de los fariseos es pensar que ellos podían definir qué hacer y qué no hacer en el día de reposo. Pero llega Jesús y les dice, no es así. El que puede decidir qué hacer y qué no hacer soy yo, el Hijo del Hombre. Uh-huh. Entonces Jesús dice, y yo decido que está bien que lo hagan. Es más, sus discípulos estaban ahí con él y Jesús les da permiso que lo hagan. Entonces, bueno, ahí hay un error de los fariseos que estaban interpretando a su forma, definiendo cosas que no les correspondían a ellos definir. Uh-huh. El que podía definir eso era Dios, Jesús, el Hijo del Hombre. Y él desde Génesis dijo, el día del hombre fue creado para el bien, el día de reposo fue creado para el bien del hombre. ¿Ok? Entonces ellos están redefiniendo su manera las cosas, no tomando en cuenta lo que Dios ha dicho, en pocas palabras. Ahora de esto podemos desprender varias aplicaciones para nosotros familia. Una de ellas es la siguiente. Hablando de la religiosidad de los fariseos, voy a enfocarme primero en esto. La religión de los fariseos no saciaba las necesidades de las personas. ¿Estás de acuerdo? Te veían comiendo porque tenías hambre y decían, no puedes comer eso. Es lo que estaban haciendo. Pero me lleva a un principio. La religión, familia, la religión no sacia la necesidad del corazón. ¿A qué me refiero con religión? Este conjunto de reglas que luego pensamos equivocadamente que de eso se trata el cristianismo. Pensamos del cristianismo como un conjunto de reglas a seguir, de ritos y rituales que si los haces correctamente, entonces puedes tener una relación con Dios. Pero eso no es el cristianismo, eso es religión. La religión significa los intentos del hombre por religarse con Dios, por restaurar su relación con Dios. Pero la Biblia no habla de eso. Eso no es bíblico, sino que la Biblia habla de la obra que Dios hizo para reconciliarse con el hombre, no los esfuerzos del hombre por reconciliarse con Dios. Todos los esfuerzos del hombre por reconciliarse con Dios, eso es religión. Nosotros los cristianos no somos una religión, porque no te estamos enseñando que tú puedes, por tus esfuerzos, reconciliarte con Dios. No puedes, no puedes. Porque ninguna cosa que tú hagas es suficiente para cumplir la justicia perfecta de Dios. Por mucho que tú te esfuerces por ser un buen hombre, por congregarte todos los domingos y por tratar de obedecer lo más que puedas, va a ser insuficiente para cumplir la justicia perfecta. No puedes ser como Dios, no puedes ser como Jesús. Vas a ser imperfecto en alguna u otra cosa. Nadie puede ser perfecto. Solamente Jesús fue perfecto. Nosotros no podemos, por lo tanto, a través de ritos y reglas, alcanzar a Dios. Entonces, pero cuando ves en ese conjunto de reglas, ¿no? ¿Crees que con eso se va a saciar tu necesidad? Estás completamente equivocado. A lo mejor ya lo has intentado, ¿no? A lo mejor simplemente has tratado de seguir ritos o prácticas religiosas pensando que eso te va a llenar. Y al final del día terminas completamente igual. ¿Te ha pasado eso? Dices, ¿por qué si ayuno? ¿Por qué si oro? ¿Por qué si me congrego? ¿Por qué si hago todo lo que me dicen ahí? ¿Por qué me siento igual de vacío? ¿Por qué mi vida no cambia? ¿Por qué me sigo sintiendo igual de mal? ¿Por qué sigo sintiendo que Dios no me oye? Porque estás viendo, estás pensando que las prácticas religiosas van a llenar tu corazón y no es así. Para nada. No significa que sean malas estas disciplinas espirituales o esas prácticas religiosas, no significa que estén mal, pero no es la forma en la que Jesús actúa. Jesús viene a saciar tu necesidad
revelándose a tu vida mediante una relación personal, no mediante una religión, no mediante reglas, que si las cumples ya te vas a sentir pleno. No. A mí me ha pasado mucho eso. De repente es como, pero ¿por qué si leo? ¿Por qué si oro? ¿Por qué me sigo sintiendo igual de insatisfecho y de vacío y de mal? Porque estás buscando, estás pensando que las reglas te van a llenar. No es así, familia. Necesitas tener una relación con Jesús. Eso es lo que realmente te va a llenar. Jesús. Entonces te lo quiero decir de esta manera. La religión no te sacia tu necesidad del corazón. Solamente te impone reglas. Pero lo que va a saciar la necesidad de tu corazón es Jesús. Él no viene a imponer prácticas religiosas. Él viene a saciar la verdadera necesidad de tu corazón mediante una relación personal. ¿Por qué? Porque Él ama a la gente. Eso es lo que Él hace. Él ama a la gente. Por eso sacia la necesidad. Es parte de su naturaleza. Aunque la gente no creyera en Él y aunque la gente no se arrepintiera, Él les ayudaba. Porque es parte de su naturaleza. Él es bueno. Él es un Señor de amor. Es un Señor que se interesa por su creación. Aunque la creación misma le ha dado de la espalda, Jesús insistía en bendecirlos, sin buscarlos, sin sanarlos. Esa es la naturaleza de Jesús. Entonces Jesús quiere saciar nuestra necesidad. Primeramente, el perdón de pecados. Primeramente, la salvación de tu alma. Es lo primero que quiere hacer. Pero no significa que por eso no se va a interesar tampoco en tus necesidades del día a día. Ambas cosas son igual de importantes. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es tu necesidad por la que vienes aquí? Si tú vienes aquí porque necesitas el perdón de Dios, Jesús quiere satisfacer esa necesidad. Él quiere perdonarte. Si sabes que no tienes vida eterna y que después de esta vida vas a morir y vas a ir al juicio eterno, el Señor quiere darte perdón de pecados, quiere darte vida eterna. Y si estás aquí por eso, Él quiere saciar esa necesidad en tu vida. Pero a lo mejor hay otras necesidades que tienes. Por ejemplo, ya has sido perdonado, ya has recibido vida eterna de Jesús, pero a lo mejor tienes un problema, a lo mejor tienes una necesidad económica, a lo mejor estás pasando hambre, como lo estaban pasando sus discípulos, y Jesús también está interesado en saciar esas necesidades. Me encanta, Jesús quiere ser todo en todo. Él es el que sacia. No por nada Él decía de sí mismo, yo soy el pan de vida. Porque Él es el que sacia toda nuestra necesidad. Y todo lo que necesites, lo encuentras en Jesús. En Él hallas todo. El que tiene a Jesús tiene todo, incluso hasta esas necesidades humanas. Así es que lo que necesitas es Jesús. Búscalo a Él y Él va a saciar tu necesidad. Ahora, déjame decirlo también de esta manera. Si Jesús ve a otros de esta forma, que les ama y les ayuda a saciar sus necesidades, nosotros también, si has creído en Cristo, si eres creyente, estamos llamados a ver a los demás así. No solo verlo de afuera, como estos fariseos que estaban diciendo, ay, ¿por qué arrancan espigas en días de reposo? Está mal lo que están haciendo. Sino ver más allá de lo que hacen mal las personas, ver la necesidad detrás de todas estas cosas que están haciendo mal. No sé si te ha pasado de repente, es como, ay, no oró antes de comer, oye, ¿cómo es posible que no haya orado antes de comer? Y el cuate ya sigue atascándose, ¿no? Con la gordita y... Pues, ¿por qué? Pues porque tenía hambre, brother, o sea, ¿cómo te explico? Pero aparte nos portamos muy religiosos diciendo, ay, pero no oró. Pero detrás de eso había una necesidad. Y somos tan dados a eso, familia, a ver a otros solamente por fuera lo que hacen y no nos fijamos que detrás de eso hay una necesidad. Dejemos de ser religiosos que solamente ve lo de afuera. Ojo, nada más. No estoy diciendo que lo de afuera esté necesariamente bien. A lo mejor sí están haciendo algo mal por fuera, pero generalmente tiene que ver con una necesidad más profunda. Como cristianos necesitamos aprender a ver la necesidad real del hombre. Detrás de todos esos errores que cometemos siempre hay una necesidad más profunda. ¿Por qué será que está todo así enojado tu hijo todo el tiempo?
No es meramente el problema, quizá a lo mejor en su corazón hay una vaciedad. A lo mejor está pasando un problema que no puede uno entender. O sea, ¿por qué a lo mejor ves que una persona todo el tiempo está deprimida? O sea, sí está a lo mejor mal esa actitud, pero ¿por qué? ¿No será que falta Jesús en su vida? Y nosotros nada más le decimos, ya, pon tu cara contenta. Y nos damos cuenta que necesitan a Jesús. Y así, hay muchas cosas que luego vemos por fuera, pero no somos capaces de ver lo que Jesús ve. Jesús nos está animando a dejar de ser religiosos, a ver la necesidad detrás de. Pregúntate, ¿por qué lo hace? Y eso nos va a llevar a hablar con esas personas. Eventualmente es como, no nada más así de ver, no, ni se congrega, qué mala persona es, ¿no? Qué mal cristiano es. Es como, oye, ¿estás bien? ¿Todo bien? Y te vas a dar cuenta que cuando a mí me pasa que de repente hablo y me intereso por una persona, me doy cuenta, ¿para qué le dije lo que le dije? Siempre hay algo detrás, hay un problema más profundo. Familia, nos lleva a interesarnos por las personas como Jesús lo hizo. Nos lleva a amar a las personas y no meramente un ritual religioso. Entonces, ¿qué aprendizaje nos da Jesús, verdad? Ver a la gente. Ahora, si Jesús era quien saciaba la necesidad de las personas, ¿verdad? Eso también es importante. Uno no va a ser suficiente para saciar a las personas, porque es Jesús el que los sacia, ¿ok? Entonces, en cierto sentido, pues nosotros vamos a poder servir a las personas, pero realmente es Jesús el que tiene que hacerlo, ¿ok? Pero por otra parte, a veces nos excusamos diciendo, yo no soy suficiente, yo no le voy a hablar, porque Jesús es su Señor, que Jesús lo sacie. No, pero ojo, somos el cuerpo de Cristo, su iglesia. Jesús sigue saciando la necesidad del día de hoy a través de su cuerpo, la iglesia. Y en ese sentido, nos quiere usar como el instrumento para seguir ayudando a otros. Entonces sí, es confrontante, pero a la vez es importante entender esto. Es Jesús el que lo va a hacer a través de nosotros. Como iglesia estamos llamados, y todo este libro de Lucas nos va a voltear toda la tortilla, porque sí nos va a llevar a esto. Si Jesús, el Hijo del Hombre, se interesaba por la necesidad de las personas, aunque no lo aceptaran, estamos llamados como iglesia a hacer lo mismo. Como cuerpo de Cristo, la iglesia, ayudar al necesitado, al pobre, al huérfano, a la viuda, a interesarme por la necesidad de las personas. Yo sé que a lo mejor no van a querer acercarse a Cristo, pero no significa que no tenga que involucrarme en la necesidad de otros. A no ser como Caín, que decía, yo no soy guarda de mi hermano. Porque efectivamente sí somos guardas de las personas. Y si hay una necesidad que se nos presenta es para que podamos servirles. Es que vamos a llegar a este punto, familia. Y qué confrontantes, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que nosotros muchas veces para nada nos interesamos en la vida de los demás. ¿Ah? Pero no te preocupes, no te sientas culpable, tampoco vas a pensar, ya me está regañando el pastor. Mi intención no es que te sientas mal, sino que podamos aprender a ser como Jesús. Y que podamos decir, caray, sí es cierto, o sea, no estoy pensando como Jesús, no estoy sirviendo a los demás ni ayudándolos como Jesús lo haría. Y poder empezar a hacerlo. Y vas a experimentar esa bendición que decía Pablo, que decía Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, como discípulos, porque a lo mejor tú eres de los que dices, necesitado soy yo, carnal. Pues sí, los discípulos dejaron todo, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, dejaron sus barcas, las redes y la lana que le dejaba el negocio de la pesca, ¿verdad? Y de repente ya estaban con Jesús y no tenían nada que comer y vieron ahí unos granos y dijeron, presta para acá. O sea, a lo mejor tú eres un discípulo que ha dejado todo para seguir a Jesús y estás queriendo servir a Jesús y todo y has dejado incluso hasta la idea de tener riquezas con tal de caminar bien. Y eso está increíble. Pero a lo mejor estás preocupado, ¿y ahora qué voy a comer? No te preocupes por eso, porque Jesús, Él está contigo, Él te va a llevar a esos
campos y te va a dar y te va a proveer. Mientras tú sigues a Jesús, Él se va a encargar de tu sustento. Entonces, a lo mejor no vamos a tener las riquezas que el mundo nos ofrecería, pero Él va a estar con nosotros y va a suplir esas necesidades. Tú solamente enfócate en ser discípulo, seguidor de las enseñanzas del Señor. Vamos al verso número 5, familia. En lo que vas para allá, nada más cerrar una cosa. Nosotros no somos los que decidimos cómo funciona la Biblia. Jesús lo dijo así y así es, ¿ok? El Señor decide qué significa su palabra y su palabra dice que para Él es más importante la necesidad humana, ¿ok? Que ritos religiosos. Verso 6. Aconteció también en otro día de reposo que Él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, o sea, paralizada la mano, ¿no? Y las echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Bueno, la tradición judía dictaba que se podía ayudar a un enfermo solo si la vida de la persona estaba en peligro, pero este no era el caso. Había una persona en la sinagoga que tenía seca la mano, o sea, es una manera metafórica de decirlo, ¿no? Pero tú entiendes esto, es que la tenía tullida, lo que decimos, ¿no? No podía moverla, la tenía paralizada. No sabemos de qué tipo era la enfermedad, si era un problema de los nervios, de los músculos, de las articulaciones, neurológico, no sabemos. El punto es que no podía mover la mano, la tenía así como seca. ¿Ah? La mano derecha, que aparte es con la que trabajas y todo. ¿Eh? Entonces, obviamente le causaba un problema bastante serio a él, no podía trabajar, tenía dificultades para tener el sustento y demás. Pero en vez de que los fariseos dijeran, no, pues hay que echarle la mano, ¿no? ¿Qué hacían ellos? No le echaban la mano, no le ayudaban. Y es más, en día de reposo, su religiosidad les estorbaba para ayudarlo en sábado, porque era sábado. ¡Qué absurdo! ¿No? Una persona necesitada, ¡ay, me duele! No podemos ayudarte, discúlpanos porque es sábado. Entonces, ¿eso qué muestra? Nos muestra que la necesidad de este hombre ni siquiera era una prioridad para no solamente no era una prioridad para los fariseos, es más, ni siquiera les interesaba la salud de este hombre. No les importaba la necesidad de este hombre. Ellos lo que estaban interesados era en acusar a Jesús. Estaban ocupando a este pobre hombre para acusar a Jesús. Y el pobre hombre así de, ¿y qué onda? ¿No me van a ayudar? No, espérate, estamos en un asunto más importante. Si te das cuenta, la religiosidad les estorbaba para ayudar a la gente. Ahora, él conocía los pensamientos de ellos, sabían que Jesús sabía que ellos lo querían acusar solamente, entonces les hace una pregunta súper buena. Les dice en el verso número 8 y 9, dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en pie en medio. ¿No? O sea, ahí va el hombre, se para y se pone enfrente de todos, ¿no? Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? La pregunta es esta, les dice, a ver, ¿qué permite la ley? ¿Permite la ley hacer bien en sábado o permite la ley hacer mal en sábado? ¿Permite la ley salvar en sábado o permite la ley matar en sábado? Entonces, para empezar, ya que ellos creen que pueden decidir lo que se puede o lo que no se puede hacer en día de reposo, les pregunta, a ver, ¿qué dice la ley? Ustedes, ya que ustedes creen que pueden definirlo, a ver, díganme. Obviamente, con esa pregunta, les está confrontando de una manera muy interesante, ¿no? A desistir de pensar que son ellos los que deciden cómo se interpreta la palabra. ¿Ah? Es como cuando se acerca contigo tu mamá o tu papá y te dicen, a ver, jovencito, ya que usted cree que puede hacerlo, a ver, dígamelo. Tú sabes que no te está pidiendo una respuesta, sino que dejes de tener esa actitud. Jesús les está exhortando a que dejen de tener la actitud de creer que ellos son los que deciden cómo son las cosas. Interesante, ¿verdad? Porque el mundo el día de hoy en eso insiste, en creer que ellos son los que definen cómo hacer las cosas. Desde Eva y Adán, desde Génesis.
Pero dice aquí el Hijo del Hombre, no son ellos. ¿Ah? Ahora, deben admitir que Jesús es el único que puede hacerlo porque Él es el Hijo del Hombre, el Mesías, Dios hecho carne, ¿no? Además, con esta ingeniosa pregunta los dejó sin un buen argumento para acusarlo, porque ¿quién puede acusar a alguien de hacer el bien? Qué interesante pregunta. Le dice, a ver, ¿es lícito hacer bien? Y la respuesta obvia es, pues claro. ¿Es lícito hacer mal? Pues no, no es lícito. Entonces lo que Jesús va a hacer el bien. No lo pueden acusar por hacer algo bueno. Entonces los desarmó con esta pregunta realmente. ¿Okay? Entonces le dice a este hombre en el verso número 9, en el verso 10, perdón, mirándolos a todos alrededor, qué miedo, o sea, que Jesús te esté viendo así de, a ver, dígamelo, ¿quién me va a decir? ¿No? Y pues sí, nadie le respondió y le dice al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano le fue restaurada. Entonces, aquí está el contraste, familia, mientras nadie se interesa por este hombre, todo el mundo lo quiere usar solamente para acusar a Jesús, pero no les importa su necesidad. Jesús sí se interesa en este hombre, lo va a sanar. No solamente se interesa, lo va a sanar, va a suplir su necesidad, lo va a sanar. Y lo va a hacer de una manera muy interesante, porque el mandato de Jesús es poderoso. Él tiene poder para sanarlo y lo va a hacer. Pero está demandando de este hombre que tenga fe en Jesús. Le está diciendo, extiende tu mano. Entonces este hombre, chécate, si no cree que Jesús es poderoso para sanarlo y que Jesús lo ama y que Jesús quiere su bien, entonces, ¿por qué hacer algún intento de extender la mano? Es decirle, ay, o sea, Jesús, me estás diciendo que extienda la mano y no puedo extenderla, o sea, ¿qué te pasa? O sea, qué mala onda. Hasta se puede sonar como algo completamente ofensivo, ¿no? Oye, ¿qué te pasa? ¿No estás viendo que estoy así todo tullido? ¿Me estás diciendo que extienda la mano? O sea, qué falta de respeto, Jesús, ¿no? Si no tiene fe, entonces no va a creer en Jesús, no tiene por qué hacer ningún intento, va a cuestionar a Jesús y va a atacar a Jesús. Pero si tiene fe en Jesús, va a decir, claro, Él tiene el poder, Él es el Hijo del Hombre, Él me ama, Él está interesado en mí y Él puede hacerlo. Lo va a extender porque creyó en Jesús. Es una fe, pero una fe activa, que porque cree, obedeció. Entonces, es la manera en cómo Jesús está demandando de este hombre una fe verdadera. Entre paréntesis, la fe verdadera no es una fe pasiva, es una fe que obra. En palabras de Santiago, es una fe viva, que como crees te lleva a un acto de obediencia. No es la obediencia la que nos salva, es la fe. Y no es lo que nos restaura la obediencia, es la fe, pero la fe es una fe viva. Ajá. Ahora, aquí está el punto. Este hombre, ¿qué hizo? ¿Confió o no confió en Jesús? Confió en Jesús y por eso dijo, claro, y extendió su mano. Esa es la decisión de este hombre. Y para sorpresa de todos, este hombre fue restaurado por completo, porque una cosa es que tú digas, se mueve el dedo poco a poco, pero no, de un solo jalón se restauraron sus tendones, sus articulaciones, su músculo, o si era algo neurológico, se restauró todo, de raíz al 100%. Entonces imagínate el hombre, chócalas, give me five. O sea, estaba con todos muy contentos, seguramente, estaba restaurado porque creyó en Jesús. Este milagro avala el hecho de que Jesús es Señor aún de día de reposo, como vimos en el verso número 5. Y Él define que está bien hacer el bien el día de reposo. Decide que está bien sanar en el día de reposo, incluso ayudar a la gente en su necesidad el día de reposo, no importa. Eso es lo que decidió Jesús. Entonces, qué increíble, ¿no? Completamente correcto hacer el bien, porque la necesidad es más importante que una práctica religiosa. Ahora, ¿cuál es la respuesta en contraste de este hombre que estaba, give me five, chócala, ¿no?
los fariseos que hicieron en el verso 11. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Qué paradójico, qué irónico, qué feo, no sé cómo decirlo. Ellos estaban acusando a Jesús por hacer un bien, pero ellos creían que estaban en lo correcto, pero que ellos querían matar a Jesús. Ellos sí estaban transgrediendo la ley al hacer mal contra Jesús. ¿Te das cuenta? Pero pensaban que estaban bien. Qué locura. Generalmente el religioso así piensa. Yo sí guardo el ayuno, yo sí el sábado, yo hago mi devocional y no sé qué, ¿no? Pero al tener una actitud así, está transgrediendo la ley de Dios. Ahora, de esto podemos aplicarlo en cuatro enseñanzas para nuestros finales. Número 1. Así como la religión no sacia la necesidad de nadie, solamente te llena de ritos y de reglas y eso es lo único que hace, la religión tampoco te puede restaurar tu vida. Tampoco la religión puede restaurar tu mano seca. Piensa en esa área de tu vida que no ha sido restaurada. O dices, ¿mi área de la vida? Mi vida, carnal. Pues sí, piensa en todo eso que está mal y que necesita ser restaurado y renovado. La religión no te puede restaurar. O sea, ese conjunto de reglas que tú crees que haciéndolas vas a estar bien, no te va a restaurar para nada. Solamente vas a ser un tullido, pero eso sí, sabe ayunar. ¿Me explico? No, o sea, eso no te va a restaurar tu vida, tu corazón, tu mente, tus motivaciones, tus actitudes. Eso no se hace mediante, es que ya ayuné. Es más, muchas veces hay personas que luego se acercan conmigo y cuestionan el cristianismo diciendo, pues ya ayuné y no pasó nada. Pues claro, no va a pasar nada si lo estás viendo como una mera práctica religiosa. ¿Sabes quién es el que restaura? Jesucristo, no una práctica religiosa. Jesucristo, Él es el que, Él no viene a enseñarte prácticas religiosas meramente, aunque no es que estén mal las disciplinas religiosas. Pero Él no viene a enseñarnos eso. Él viene a restaurar nuestras vidas mediante una relación personal contigo, revelándose tu vida, estando contigo, a través de su palabra, diciéndote, extiende tu mano. Y cuando tú escuchas la voz de Jesús que te dice, vamos, obedéceme, créeme, créeme. Y tú vas a decir, ok, no puedo, pero en tu nombre echa a ver la red, Señor. ¿Se entiende? A mí me ha pasado, en lo personal, ha pasado mucho eso. Señor, es que no puedo con mi carácter, es que no puedo con mi carácter. Y Jesús simplemente comienza hablando con cariño, hazlo. Y de repente es como, esposita, preciosa, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿No? Y es como, yo digo, no puedo, pero pues si tú lo dices, ok, lo voy a intentar, ¿verdad? Y es creerle a Jesús y te vas dando cuenta cómo Dios da frutos, ¿no? Y no es que sea de repente muy drástico, a veces sí, pero te das cuenta que efectivamente te empieza a restaurar. Ajá. Pero todo parte de eso. Me encanta, familia, aquí este punto. ¿Cómo nos restaura? Nos restaura a través de su palabra. Porque en su palabra ahí viene cómo quiere Jesús que seamos, ¿no? Y ahí nos dice que quiere que extendamos. ¿Me explico? Y hay áreas que nos dice a veces, ya, dale, créeme, pum, hazlo. O sea, ¿no eres santo? Sé santo. ¿No eres rebelde? Sé obediente. ¿No? ¿Eres enojón? Aprende a amar. Y así, o sea, él nos empieza a decir cómo hacer las cosas. Pero demanda fe verdadera de nosotros. Él lo hace, Él lo va a hacer en nuestras vidas, pero quiere que le creamos. Cuando le creemos con una fe viva y verdadera, entonces comenzamos a hacerlo. Y vamos a experimentar su poder. Porque no es como que tú dijeras, oh, yo sí pude extender la mano. No, yo solamente le creía a Jesús, brother. Si quieres que en pocas palabras, si quieres que tu vida sea restaurada, créele a Jesús. Lo que te está diciendo en la palabra, créele de corazón en Jesús. Y entonces esa fe se va a ver en que se va a extender esa mano. Es la forma en cómo nos restaura.
Si tú no le crees a la palabra, lo que te está diciendo que hagas, no va a haber ningún resultado en tu vida, familia. Necesitas aprender a leer la Biblia con fe, creyendo que lo va a hacer en ti y aprendiendo a obedecer por fe. Esa es la forma en cómo te restaura. Comienza dando un primer paso. Y Él es el que te va a ver esa fe y Él va a obrar en tu vida, en esa área tullida. ¿Sale? Y, ¿sabes? A pesar, uno podría poner diferentes excusas a la incredulidad personal. Ay, ¿cómo crees, Señor? Si ni siquiera ni la medicina me ha ayudado con esto, ¿no? Es que eso no se puede, eso es humanamente imposible, eso no es lógico, eso es improbable. Pues sí, pero ¿a quién le vamos a creer? Jesús es experto en hacer cosas que humanamente son imposibles. Por ejemplo, de repente uno piensa, es que estoy deprimido, ni los doctores han podido hacer algo, ¿no? Ni la medicina, ni no. Pues sí, pero Jesús puede hacerlo. ¿Se entiende? Para lo que el hombre es humanamente imposible, Dios, Él se glorifica en hacer esas cosas. Exactamente, familia, ¿no? Y así, créele a Jesús, Él hace cosas que para el hombre son imposibles, ¿no? Y una cosa más, familia, Jesús quiere usar a su iglesia no solamente para saciar como cuerpo de Cristo la necesidad de los demás, también quiere usarnos para la restauración de otras personas. ¿Ok? Eso es algo bien importante. Te quiere usar. ¿Cómo? Ora por ellos. Si ves que no están bien, ora por ellos. Créele a Jesús que a través de la oración eficaz del justo, Él va a restaurar la vida de otros. Él va a traerlos de vuelta a casa. Muchas veces ni oramos por ellos. ¿Por qué? Porque no creemos que nuestra oración sea escuchada. Eso es falta de fe, pero no de ellos, sino nuestra. Los del paralítico, ¿te acuerdas qué pasó con los del paralítico? Ellos creyeron que Jesús podía sanar y por eso lo llevaron. Entonces depende de nosotros creer que Jesús escucha mis oraciones y que puede restaurar a esa persona. Pero si tú tienes esa actitud de, no, es que ya le he dicho tantas veces y no cambia y no pasa nada, no, eso ya no tiene remedio. Eso es incredulidad. Mientras te mantengas en esa actitud, no va a pasar nada en la vida de otros. Necesitas tener fe tú primero. ¿Ok? Y también otra cosa, no solamente por la restauración física y espiritual, a lo mejor por el perdón de pecados, que necesita una persona, a lo mejor necesita conocer a Cristo para ser perdonado, y vida eterna, que es lo más importante, pero también muchas veces solamente por algo que es tan básico como la salud, o como el hambre. O sea, Señor, suple sus necesidades, ¿sabes? Orar por la necesidad de una persona. En este caso, te digo, este hombre tenía una enfermedad, ¿sabes? Y así muchas veces como llegas con alguien enfermo y le dices, no, lo que tú necesitas es el perdón de pecados. Bro, también ora por su salud. Jesús es así. Entonces mi punto es, ora por ellos. Dios quiere usarte, como iglesia quiere usarnos. Oremos por las personas. Y una cosa más, también creo que se vuelve mucho más verdadero cuando tú mismo has experimentado cómo Dios ha extendido un área de tu vida que estaba totalmente inhábil, que no funcionaba, y has visto el poder de Dios en tu vida por la fe. Así cuando tú te acercas con alguien que no puede, le vas a decir, sí, te entiendo, pero créele a Jesús. Yo cuando creí en Jesús, hizo eso conmigo. Mira, vamos, es que no puedo. Mira, no puedes, pero créele a Jesús, mira, es así. Y vas viendo y le vas enseñando a otro porque tú lo has vivido. Entonces, para poder ayudar a otros, necesitamos primero nosotros ser restaurados. Y esa es la forma en cómo vamos a poder ayudar a otros. Pero siempre decimos, comienza por ti. Deja que Dios restaure tu vida. Deja que Dios sacie tu vacío, tu necesidad. Entonces cerremos esto. Dios te ama, ¿sabes? Dios no solamente está interesado en tu perdón y en tu salvación, también está interesado en tus necesidades. Y quiere restaurar tu vida porque Él está interesado en eso. ¿Le vas a creer o no le vas a creer al Señor? ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Agradecemos porque nos hablas a todos, Señor. Nos bendices de manera muy abundante con tu palabra.
Te rogamos que podamos tener esta fe que vimos en este hombre, Señor. Y sacia nuestras necesidades y también restaura esas áreas que están derribadas. Pero también ayúdanos a tener tu corazón para poder también ver la necesidad de otros, que dejemos de ver solamente nuestras propias necesidades, Señor Jesús. Ayúdanos a ver por la necesidad de otros, a suplir como cuerpo de Cristo las necesidades, Señor. Y también ayúdanos a restaurar, a colaborar, pues, para la restauración de otros, Señor. Confiamos en que no somos nosotros, confiamos en que tú eres poderoso para obrar a través de nosotros, Señor. Gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.